Lucas 15. Por favor, tengan sus Biblias abiertas, Lucas 15. Hemos leído la parábola de la oveja perdida, que el Señor lo hace un poco a modo de pregunta, es un poco extraño, pero después de de la oveja perdida o de las 99 ovejas, también es muy famoso todo eso, esa forma de ver. Está la otra parábola de la moneda perdida, que dice, versículo 8 en adelante: o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y más o menos fue muy parecida la parábola de la oveja perdida. Un hombre tenía 100 ovejas y cuando sale a contarlas todas, lo vamos a ir leyendo poco a poco, por supuesto, pero cuando sale a contarlas todas le faltaba una, entonces va a buscar, deja las 99 en el desierto, dice aquí, y va a buscar esa oveja perdida. Cuando la encuentra, tiene mucho gozo, tiene mucha alegría y entonces le dice a sus amigos, a sus cercanos: he encontrado la oveja que se me había perdido, así que vengan, gócense conmigo. Y dice el Señor, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Seguimos en el tercer año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y en este año hubo mucho conflicto, hubo mucha contradicción contra él y de hecho todo esto era muy importante. Era necesario que el Señor Jesucristo se peleara contra la religión, pues ya como lo dije varias semanas antes, la religión se peleó contra él, ya que era una amenaza demasiado grande. La idea era que los fariseos tenían que matar a Jesús y hasta esa fue la conclusión. Y obviamente el ministerio del Señor, su vida, su gloria era así y así debía ser, precisamente para provocar su partida de este mundo, pues ya sabemos que Él era el sacrificio por nosotros. Pero los fariseos tenían que matarlo porque era la peor amenaza a su religión. La gente se estaba apartando del judaísmo. La gente estaba ya señalando a los fariseos y a todos estos escribas, a todos estos grandes doctores, los estaba señalando precisamente porque Cristo Jesús los estaba señalando. Nuestro Señor Jesucristo los estaba señalando debido a su maldad, debido a su hipocresía, debido a su falsa religión, y obviamente tenía razón de hacerlo, pero ya el pueblo se les estaba yendo en contra a los fariseos y era una amenaza. El Señor Jesucristo era una amenaza bastante grande. Ese es el tercer año. Pero nuevamente, como lo he comentado, ya vengo varias semanas hablando al respecto. No sé por qué. Era el último año de vida del Señor. No sé. Pecadores encontró muchos todo el tiempo, pero no entiendo por qué toma estas instrucciones evangelísticas. Y ya vengo dando varias situaciones de parábolas evangelísticas, conocimiento evangelístico que está dando el Señor, y esta no es la excepción, y de hecho tenemos que seguir. Vamos a llegar a esa gran parábola, una de mis favoritas, la, la parábola del Hijo Pródigo, que la vamos a ver en detalle, por supuesto. Pero antes de eso, tenemos estas parábolas. La parábola de la oveja perdida se encuentra al principio del capítulo 15. Lo hemos leído en el servicio y así que ustedes lo pueden leer ahí, primero a partir del versículo 1. Y el contexto son los pecadores, el contexto de la parábola, por eso no nos desubicamos en qué quiere decir el Señor. Se acercaban a Jesús, este es el primer versículo, capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores. Estos eran el desecho del pueblo, eran los más despreciados, los más odiados. Los publicanos eran los que cobraban y entonces eran los cobradores de impuestos, eran detestados por todo el pueblo porque eran en contra de su nación, le quitaban el dinero a los de su nación para dárselo al imperio romano. Eh, Todos estos eran calificados como el despojo, el desprecio, y es bajo este contexto, con este contexto, que el Señor Jesucristo nos da esta gran parábola. Versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Solamente consideren la religión, lo que mencionaba hace un momento, el judaísmo, la religión que es una religión muy discriminatoria,
discrimina a todos, de hecho, incluso hasta las mujeres. En el templo de Jerusalén estaba el patio de las mujeres y el patio de los extranjeros, aparte del patio de los hombres. Después de los sacerdotes venía el patio de los hombres y después venía el patio de las mujeres. Incluso las mujeres eran despreciadas en aquel entonces. Y eso, todo eso es parte de la religión, todo es parte de la religión judía. Los extranjeros, no digamos, los extranjeros son inmundos y muchos judíos ortodoxos de nuestro tiempo continúan bajo el mismo precepto. Creen que siguen a Dios, creen que obedecen a Dios, creen que buscan a Dios. Es cierto que debemos, y eso es mandato de Dios, debemos apartarnos del pecado, pero eso no quiere decir que odiemos a los pecadores. Hay que darles una oportunidad, hay que hablarles de Cristo Jesús, hay que hablarles del camino. Y el Señor Jesucristo nos da esta parábola tan maravillosa y que nos debe hacer entender en qué estamos participando nosotros. La parábola es versículo 7. Entonces Él, es decir, el Señor Jesucristo, le refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lo hace a modo de pregunta, no hace una parábola, no hace una historia, pero tiene muchos detalles y es muy interesante. Lo hace como una pregunta retórica. ¿Acaso a ustedes si se les pierde algo no lo van a buscar? ¿Acaso cuando ustedes van a contar sus posesiones preciadas, valiosas, importantes, y entonces ya no tienen una, no se preocupan? ¿No se molestan? ¿No se irritan? ¿Qué me pasó? ¿Me robaron? ¿Se me perdió? ¿Se me cayó? ¿Algo entró? ¿Algo se la llevó? Por eso es la pregunta retórica. ¿No es obvio para ustedes que esto haga Dios? ¿Que esto entienda Dios? Y es muy importante lo que nos quiere decir acerca de los pecadores, del mundo y de Dios. Muy importante. En la teología general se entiende algo que se llama la missio Dei. La missio Dei, que lo que quiere decir es la misión de Dios. La misión de Dios, y el problema con la teoría es que ni siquiera entienden cuál es la misión de Dios. Y es que es muy elemental. La misión de Dios la hace Dios. Nosotros no tenemos, nosotros participamos en poco. Nosotros participamos apenas una parte, un granito de arena, si lo quieren ver así, en la misión de Dios. La misión de Dios sobre este mundo es como con esta oveja perdida, pero con todo el mundo, con todos y cada uno. Todo el mundo será juzgado por la misión de Dios. Todo el mundo será convocado a los pies de Dios precisamente para que den cuentas por la misión de Dios. ¿Por qué? Porque en la misión de Dios, Dios es este pastor de ovejas, Dios es este hombre, Dios es este dueño que va a buscar a los perdidos. Y en la misión de Dios, Dios ha ido a buscar a todos los perdidos. En ciertas situaciones, en ciertos eventos, en ciertas circunstancias, ahí nosotros ayudamos. Nosotros somos colaboradores de Dios. Es la expresión del apóstol Pablo. Nosotros solo colaboramos con Dios, pero la misión es de Él. El gran esfuerzo, el que está interesado, el que está preocupado, el que lleva nota de todo. Pues eso aparece también en el libro de Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco. Ahí van a salir los ángeles y los ángeles van a sacar todos los libros donde están todas las acciones de los seres humanos. Y no se trata de lo bueno que hice o lo malo que hice específicamente, sino se trata de la misión de Dios. ¿Cuántas veces despreciaste a Dios? ¿Cuántas veces te llamó Dios? Mira todas estas bendiciones que Dios te ha dado y tú no hiciste caso. Todas estas veces que Dios se acercó a ti y tú no hiciste caso. Tú eres esa oveja perdida. No sé si el Señor Jesucristo estaba pensando en el capítulo 53 de Isaías, pero el capítulo 53 de Isaías, versículo 6 dice, todos somos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No sé si es a eso a lo que se refiere, pero es una figura famosísima. Hay himnos
Precisamente con esta figura se han hecho poemas, se han hecho diferentes cantos y situaciones que tienen que ver con esta poesía tan grande. Es una parábola maravillosa. En primer lugar, pensemos que era un hombre que tenía muchas posesiones, tenía 100 ovejas, 100 ovejas, y salió a contarlas a todas. Así es Dios. Lo que el Señor está describiendo es a Dios mismo, a su Padre Celestial. Así es Dios. Dios es un ser dueño y que posee todas las cosas, pero no posee todas las cosas ahí. Miren ustedes qué hacen. Vivan su vida como quieran. Él conoce sus posesiones. Él conoce lo que ha creado. Él se preocupa por lo que ha creado. Podría pensarse, bueno, entre 100 ovejas se perdió una, apenas es el 1%, tiene muchísimas más. Cualquier persona podría decir, bueno, tiene los 99, no se perdió nada. No es como la mitad, se le perdieron 50. No se le perdieron 60, apenas se le perdió una. Y por una hace tanta cosa, por una oveja. Pero así es Dios. Cualquier persona, cualquier dueño, cualquier amo, cualquier persona enriquecida podría decir, bueno, el 1% no es nada. Ayer hice esto y lo perdí, y bueno, no es nada. Todos los que tienen un negocio saben que tienen que perder. Todos los que tienen un negocio lo saben. Saben que tienen que perder ganancia, que tienen que gastar en el alquiler, que tienen que hacer diferentes cosas y tiene que haber un rango de pérdida. En este caso apenas fue el 1%. ¿Será que es un dueño avaro lo que está ilustrando el Señor? No quiere que se le pierda ni siquiera una. Un codicioso. No. No es un codicioso lo que está ilustrando el Señor Jesús, pues está hablando de los pecadores. Está hablando de la riqueza enorme de Dios. Hace algunos años, creo que fue cuando empezó de papa este papa, que está ahora, ya saben, ese hombrecito de blanco que se siente en el Vaticano. Y dice algo así, Dios es un, creo que le llamó tonto, si no estoy mal, Dios es un tonto, o Dios es un insensato, creo que fue la palabra que usó. Dios es un insensato. ¿Por qué? Porque perdió la tierra y porque perdió a tantísimas personas en la condenación. Entonces él no se podía entender lo insensato de Dios. ¿Cómo podía perder tanto Dios? ¿Cómo podía dejar que tanto se le perdiera? Por supuesto, es un hombre ignorante, ya sabemos de todas sus ignorancias y perversidades, así que no voy a hablar al respecto, pero lo que me llama la atención es Dios así. Dios ha perdido tanto. Es decir, todos los que se van al infierno son tantos para Dios. Son demasiados para Dios. Consideremos esto, y así lo voy a poner. Comparado a todas las multitudes que Dios ha creado y que están en la presencia del Señor, todos los seres humanos que han existido, que hemos existido sobre la tierra, apenas somos un poco de tierra, unos granos de arena nada más. En comparación de la gran multitud de creaciones que Dios ha hecho, en comparación de la gran riqueza que Dios tiene, esta tierra no significa absolutamente nada. Dios es enorme en riqueza. Dios crea y sigue creando y va a seguir creando. Lo que pasa es que ahora tiene un plan, de lo cual no voy a hablar ahora, pero ya lo tienen que saber. Tiene un plan muy importante que tiene que ver con la eternidad, no solamente de este universo. Entonces, ¿en serio Dios ha perdido tanto? ¿Dios se lamenta por todos los que se van a condenación? Ahora, el hecho que Dios sea este ser inmenso, tan rico, tan lleno de criaturas, que por la eternidad Él ha creado y creado y creado, no quiere decir que se olvide de sus creaciones. ¿Son tantas creaciones que a Dios se le olvidan? No. Consideren el corazón de Dios.
en la gran riqueza de Dios, en la gran vastedad de Dios, en la enorme cantidad de seres que Él ha creado, Él se acuerda de los pecadores, del mundo entero. Y ahí entramos todos. Ya vamos a llegar ahí. Entre todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, entre todos los que gobiernan diferentes, porque hay diferentes gobiernos, diferentes autoridades, Dios se acordó de la tierra. Y Dios se acordó de los seres humanos. Y Dios se acordó de su pecado. Esa es la oveja perdida. Dios, entre toda la multitud que tiene de cosas, una se le perdió y se acordó de ella. No es codicioso porque no fuerza, no obliga, no se impone, pero tuvo misericordia, tuvo piedad. En su gran abundancia Él no dijo esto es pérdida en sí, sino tengo misericordia, tengo compasión, tengo deseo de ir a buscar. El problema no era, perdí una, bueno, pero tengo las 99. No, el verdadero problema para Dios, y tenemos que considerar acá, es que el pastor se puso a pensar en dónde está la perdida. Estas están bien, pero ¿en dónde va a estar la perdida? ¿Ya ven que no es avaricia? ¿Ya ven que no es codicia? No se trataba de que el Señor quería que todos estuvieran con Él y el Señor quiere imponerse y el Señor quiere obligarles. No, el Señor se pone a pensar, ¿cuál es el fin del pecador? ¿Cómo va a terminar el pecador? La soledad. Por eso tenemos que imaginarnos la parábola, pensar en la parábola. ¿Dónde estaba esa oveja sin su pastor y sin el rebaño? ¿En dónde estaba? Estaba en el frío. Tal vez estaba entre espinos. Tal vez estaba atrapada. Por eso no pudo estar en el rebaño. Tal vez estaba en un hoyo. ¿Cuál era la situación? El asunto del amo no era la ganancia. El asunto del amo era el dolor y la pena de la oveja perdida. Y es por esa razón que el Señor Jesucristo fue enviado a esta tierra. El Señor tiene multitud de ángeles, no nos necesita, por así decirlo. No necesitaba a los pecadores porque se sintiera solo. No necesitaba amor porque no tuviera amor. De hecho, los apóstoles la única expresión que dan es el puro afecto de su voluntad. Esa es la mayor expresión que podemos entender, el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos amó tanto? Por el puro afecto de su voluntad. Y Dios se puso a pensar, ¿cuál sería el fin? ¿Cuál sería la justicia que caería sobre todos los pecadores, sobre todos los seres humanos, los que estábamos en esta tierra? Y por eso tuvo compasión. No porque se iba a quedar solo en el cielo. Él seguiría creando, seguiría haciendo, seguiría formando, pero tuvo compasión. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misión de Dios. La misión de Dios no la cumple una iglesia. La misión de Dios no la cumple una religión. La misión de Dios no la cumple un hombre, es imposible. La misión de Dios solamente la puede cumplir Dios y nosotros apenas participamos en eso. Pero claro, tiene que estar en el mismo corazón de la persona si quiere regresar al rebaño o no quiere regresar al rebaño. Depende de cada quien, depende de cada persona. ¿De verdad son del rebaño de Cristo? ¿De verdad quieren ser del rebaño de Cristo? ¿Quieren regresar a Dios? Ese es el gran problema de las personas. Vean, lo difícil no es entender que Cristo murió por nuestros pecados, los cargó y creerlo, está bien, lo creemos, pero la gente no quiere regresar a Dios, ese es el problema. El pecado los vuelve ciegos, la maldad los vuelve ciegos, no lo sé, pero la gente no quiere regresar. Saben que estar con Dios es mejor, saben que cumplirle a Dios es mejor, obedecer a Dios es mejor, pero no lo quiero hacer. Es patético, es ilógico, pero así son. Por eso la comparación con la oveja perdida es más que excelente.
Ahora, claro, entre todos los que se perdieron y todos los que nos salvamos, que somos pocos, podríamos decir hay una poca ganancia, así como decía el Papa, ¿no? Solo unos pocos nos salvamos. Él cree todavía que se va a salvar. Solo hay unos pocos que se salvan. Qué pérdida la que tiene Dios, qué desperdicio el que tiene Dios. Y es precisamente por no entender la parábola. ¿Quién es la oveja, hermanos? ¿Quién es esa oveja que se perdió? ¿Quién es esa oveja que estaba lejos, en el frío, en la oscuridad, en la noche y a merced de los devoradores? ¿Quién es esa oveja que no tenía esperanza ni tenía forma de llegar y regresar con su amo, forma de regresar con el rebaño? En primer lugar, el rebaño no podía hacer nada. El rebaño no podía decir, se nos perdió una. ¿Dónde está Pepe? Como decían ayer, ¿dónde está Pepe? No está Pepe. Bueno, vamos a buscarlo. Que vaya una comitiva a buscar a Pepe. No puede decir eso el rebaño. Tiene que ser el amo. Tiene que ser el dueño. Él tiene que ser. Solamente él. Por eso digo, la misión de Dios. ¿Quién es esa oveja desvalida? Esa oveja desvalida es quienes tenemos que decir todos nosotros que le hemos recibido. La pregunta es, ¿usted lo dice así? Yo soy esa oveja perdida. Yo soy esa oveja que no tenía salida. Yo soy esa oveja perdido en el pecado, en vicios, en maldades. Yo soy esa oveja. No había justicias para mí y es que eso es lo que tenemos que entender. Todavía hay creyentes que hablan de justicia. No se trata de hacer justicia. Usted no puede hacer ninguna justicia que agrade a Dios. Las buenas cosas que ahora hacemos las hacemos en Cristo porque Cristo está en nosotros y por eso son recibidas. Pero esa oveja perdida, esa oveja que no tenía sentido, esa oveja que no tenía cómo salir, ese soy yo. Y si no fuera por el amor de Dios, si no fuera por el amor del amo, del dueño, si no fuera por el deseo de él, yo no habría salvado. Yo no tendría salvación, yo no tendría futuro, yo no tendría promesa. Y todo esto se hace. Es decir, nos cuesta bastante, ¿no? Como creyentes, porque todavía vivimos en aquella cosa que hace el mundo. El mundo trata de salvarse, no en serio, pero tratan de hacerlo. Ellos quieren convivir con su pecado y medio tratan de salvarse y Dios me tiene que salvar. Más o menos es la lógica de ellos. Pero los creyentes ya no tenemos que hacer ningún beneficio para salvación. No tenemos que cumplir con ninguna justicia para salvación. Ya todo lo ha hecho Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ya Jesucristo pagó nuestros pecados. Ya Jesucristo nos dio la justificación. Ya el Padre Celestial nos mira a través de Cristo. ¿Por qué? Porque de Cristo estamos revestidos si hemos sido bautizados. Lo menciona el apóstol en Gálatas. Ya todo lo hizo Cristo Jesús con su sacrificio, con su persona, con estar en nosotros, con unirse a nosotros. Ya incluso estamos muertos en Cristo. Ya todo se ha completado. Bueno, entonces, ¿qué me toca a mí? Es como la parábola. ¿Qué tendría que pensar esa oveja? ¿Qué tendría que decir esa oveja? Obviamente no hablan, pero ¿qué tendría que decir? Y si la oveja soy yo, ¿qué tendría que decir yo? Hermanos, es que el problema de los creyentes es que por naturaleza tendrían que amar y adorar a Dios con todo su corazón. No tenemos por qué estarles diciendo, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Hermano, ¿por qué no ora? No tenemos que estarles obligando a estar leyendo la Biblia. No quiero decir que los programas sean malos, los programas ayudan y todo eso es bueno, pero no tenemos que estarles ofuscando, arreando, imponiendo, ni mucho menos amenazando. Si usted no quiere leer la Biblia, no la lea. Si usted no quiere venir al culto, no lo haga. El punto es, ¿qué es lo que su corazón dice con respecto a lo que su Dios ha hecho por usted? ¿Qué es lo que usted le quiere dar a Dios?
¿Cómo quiere honrar a Dios? ¿Y cómo quiere cumplirle a Dios? ¿Se acuerdan aquella parte que dice el Señor, al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama. Es el amor. Y si venimos a la iglesia, tiene que ser por amor. Y si leemos la palabra de Dios, tiene que ser por amor. Y si oramos, tiene que ser por amor. Y tiene que ir creciendo nuestro amor, nuestra entrega a Dios. Y por eso tenemos estas imágenes maravillosas. Yo era esa oveja perdida. A mí no me importa quiénes se van a ir al infierno. Bueno, lástima, lo lamento. Qué difícil es para todos ellos. Pero ellos son los que rechazaron la salvación. Si la salvación es para todos. Y a todos Dios les ha ido a buscar. No hay excepción. Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, lo dice el apóstol Pedro. Nadie se le va a escapar. Nadie puede decir yo no oí. Nadie puede decir yo no entendí. Yo era esa oveja y Cristo Jesús me vino a buscar y a rescatarme. ¿Quiénes son los que se condenan? Son esas ovejas rebeldes, son esas ovejas que no quieren la salvación, son esas ovejas que se apartan de Dios completamente. Pero ¿cuál debería ser mi entrega? ¿Qué tanto debería amar a Cristo? Esta mañana poníamos en la escuela dominical, si el Señor dijo, de ahora en adelante todos los primogénitos van a ser míos, ¿por qué? Porque yo les he rescatado de Egipto y libré a sus primogénitos de la muerte. Y ahora en adelante sus primogénitos son míos. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué merece Cristo? ¿Y de qué es digno Cristo? Por librarnos de la condenación, de la ruina, de la destrucción, del infierno, de la compañía de Satanás y librarnos de todos sus demonios y de todas esas maldiciones. ¿De qué es digno Dios? Pregúntese. Eso está en su corazón. Merece mi diezmo. ¿Solo su diezmo? Con esto no quiero decir dinero. Me refiero a su tiempo. ¿No merece Dios su tiempo? ¿No merece Dios su esfuerzo? ¿No merece Dios su ánimo? ¿No merece Dios que escudriñe su palabra, que ame su palabra? ¿No lo merece el Señor? No los podemos ni los vamos a forzar, ni Dios los fuerza, pero el sacrificio, el amor que Dios tiene por ustedes, nunca lo van a encontrar. Le voy a decir esto no para que se ponga mal, ni para que trate mal, sino cómo trata al novio, cómo trata a la novia, cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos, cómo trata a esa persona que más quiere. Y póngase a pensar cómo trata a Dios. ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién es más importante? Si la novia no va a la iglesia, porque no va el novio? O al revés, el novio no va a la iglesia, porque no va la novia? Entonces, ¿ama en serio a Dios? ¿Ama al Señor? Es cierto que todos fallamos en el amor en muchos sentidos, en muchas maneras, pero es importante el llamado, el llamamiento es entonces a empezar a amar a Dios. Si no va tal persona, yo no voy a la iglesia. Si no hablan como a mí me gusta, entonces no voy a la iglesia. Ah, ¿de verdad conoce a Cristo? ¿De verdad le ama? Miren, hermanos, la verdad es que he visto a muchos que se acercan a Cristo porque no quieren irse al infierno, lo cual está bien, no es malo, pero eso no dura, eso no les va a durar. Incluso el temor del infierno se va a quitar. ¿Qué es lo que dura? ¿Qué es lo que permanece para siempre? ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Dios les ha dado amor, lo que Él quiere es amor. No quiere obligación, no quiere imposición, aquí no hay ley, aquí no hay una regla de decretos, no vamos a llenar aquí, podríamos llenar de decretos esto, pero no se trata de decretos, cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar, cómo tiene que sentir. Si usted no lo quiere hacer por amor a Cristo, no haga nada. Y eso es lo único que se juzga. Puede ser que diga, bueno, es que yo no puedo hacer tal cosa
por esto, esto y esto. Revísese usted, revísese mejor. ¿Qué es lo más importante para usted? De eso se trata, la parábola de la oveja perdida. Dios viene a rescatar y por supuesto hay muchos que se condenan y Él trata con todos. Pero ¿qué pasa con esa oveja perdida que es rescatada? ¿Qué pasa con esa oveja perdida que es tomada en sus hombros, cargada por el Señor y llevada al redil? Así soy. El Señor está hablando de los pecadores en ese sentido. Los pecadores están perdidos, los pecadores están arruinados, los pecadores están tan llenos, tan atados por el pecado que no pueden salir de ahí, aunque quieran. Necesitan al amo, al dueño, al Salvador. Necesitan que sean liberados de ese mal. Y solamente Cristo puede. No existe nadie más, solamente Cristo puede. Es cierto que ahí entramos nosotros. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? Dice el apóstol Pablo, capítulo 10 de Romanos. Si nosotros no predicamos, ellos no van a creer. Pero Dios se acerca. Y Dios se ha acercado. Dios se ha acercado a todos. Por eso dice la palabra, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No se trata de el próximo año voy a creer. En 2 años voy a creer. Voy a gozar 2 años más y voy a creer. Entréguese hoy al Señor. Esto, por supuesto, lo tienen que decir a las personas cuando les hablen de Cristo. Nos queda la parábola de la moneda perdida, la que leí hace un momento. ¿Cuál es la importancia de la moneda perdida? Esta parábola, la explicación que yo hallo, me llama la atención. Una mujer tenía 10 dracmas. Los dracmas más o menos se parecen al denario. El denario lo usaban los judíos, lo usaban en Judea y el dracma era griego. Más o menos porque la Biblia es así, utiliza a veces dracma y utiliza a veces denario. El denario y el dracma básicamente es lo mismo. ¿Y qué es un denario? Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Un día de trabajo, todo el sueldo de un día de trabajo, de un trabajador, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces el dracma básicamente es lo mismo. Una mujer, de seguro era una ama de casa, entonces toma, tenía 10 dracmas, pero se le perdió una. ¿Qué era? Un día de trabajo, más o menos, un día de trabajo. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos concluir de esta mujer? Lo que debemos concluir de esta mujer es que era una mujer que vivía al día, una mujer que no tenía riqueza, una mujer que no tenía mucho dinero, era una ama de casa, como las que vemos y conocemos perfectamente. Entonces, ese dracma que se le perdió era básicamente un día de comida para su familia, que ya no tenía. Por eso la desesperación, por eso la importancia, por eso la preocupación de la mujer en estar buscando ese dracma y por supuesto después lo encuentra y llama a sus vecinas, alégrense conmigo, encontré mi dracma. ¿Qué quiere decir esa parábola? La mejor forma de explicarlo es de que cuando el Señor encuentra esa oveja perdida, entonces viene la otra parábola. Esa oveja se convierte en algo útil para Dios. Esa oveja le sirve, ese dracma le sirve a Dios. Es muy importante esto entender, especialmente para los que somos muy pecadores, porque cuando somos muy pecadores, entonces sabemos que no le servimos a Dios, que somos malvados, que somos malignos, que nuestros pensamientos son perversos y no le sirven a Dios. Muchas veces muchos pecadores son así y se alejan de las iglesias y se alejan del Señor precisamente por eso. Yo no le sirvo al Señor porque tengo este vicio, porque tengo este mal. Es parte de lo que significa el pecado. Pero el Señor llama al pecador. Pero el Señor convoca a todos los pecadores y yo sé que no sirves. Y yo sé que tienes una vida arruinada como todos los pecadores. No tienen otro destino. Aquellos que están alejados de Dios y que se han apartado de Dios, no hay otro destino más que la ruina y la destrucción. Sin importar cuánto dinero tengan, sin importar su belleza, sin importar su juventud, lo único que les espera es la ruina y la devastación. Vidas acabadas, vidas destruidas, futuros insignificantes.
Y ese es el pensamiento del pecador. Eso es lo que hacen los vicios. Ya no sirvo para nada. Eso es lo que hace el pecado. No soy limpio, no soy justo, no soy bueno. Pero el que se acerca a Dios a través de Cristo Jesús y solamente a través de Él se puede acercar. Ese pecador es transformado. Ese malvado, ese maligno, ese perverso, perversa, quien quiera que sea, es transformado de tal manera, si se acerca a Cristo, es transformado que le llega a ser útil a Dios. Para eso nos quiere. Y para darnos utilidad, quiero decir, para mostrar en nosotros toda su misericordia, lo menciona capítulo 9 de Romanos y también el capítulo 1 de Efesios dice que nosotros somos para la alabanza de la gloria de su gracia. De todo lo que va a hacer Dios en nuestras vidas, de todo lo que Dios va a poner sobre nosotros, será algo tan maravilloso, tan grande, tan glorioso, tan dichoso, que todas las otras creaciones alabarán a Dios cuando vea la obra que Dios hará sobre nosotros. Incluso sobre la creación, capítulo 8 de Romanos dice que toda la creación, dice el apóstol, toda la creación está aguardando, está ansiosa, quieren ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Es eso lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Y es eso lo que Dios está haciendo? Muy importante, ¿no? Porque vemos a muchas personas acercarse al Evangelio por obligación. En el caso de cuando se declaró el cristianismo como religión oficial en Roma, pues muchos se acercaron porque era la religión oficial y había que ganar puestos. Era importante. Con eso ganábamos cuello, como decimos acá. Ya soy cristiano, entonces ya puedo optar por algún puesto. Pero el que se acerca a Cristo tiene que saber que era esa oveja perdida. Tiene que acercarse de verdad porque era esa oveja perdida. Esa mala oveja, si quieren verlo así. Esa oveja malsana que se alejó del rebaño, pero que fue tomada y rescatada solamente por Cristo, pues no hay nadie más. Llevada al redil y ahí servir, ser útil, ser para salvar a otros. Ese es el verdadero evangelio y es el sentido de estas parábolas. Cuando vean a alguna persona que no sea así, cuando vean a alguna persona que no tiene esos principios, no conoce el evangelio. Y es obligación de ustedes compartirse. Cuando vean a un creyente, no tengo tiempo para Dios, no tengo ganas para Dios, para servirle. ¿No te acuerdas tú lo que eras? ¿No te acuerdas de dónde te sacó el Señor? Dígaselo usted mismo también. No quiero leer la Biblia. Qué aburrido. ¿No se da cuenta de la verdad? Pareciera que no se da cuenta de la verdad, porque pareciera como que Dios le tiene que agradar a usted. No, para nada. Somos nosotros los que tenemos que agradarle a Dios. ¿Y sabe qué? No podíamos. No importa que usted diera la sangre misma de sus venas, nunca iba a agradar a Dios. Que usted sacrificara a sus hijos por amor a Dios, nunca iba a agradar a Dios. Jamás iba a llegar a justicia, a santidad, a una ofrenda digna para Dios, hasta que vino Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que la ofrenda es un honor, es una honra, es un privilegio? Y de hecho es un privilegio que gracias a Cristo Jesús lo podemos dar y es recibido por el Padre Celestial, porque si no fuera por Cristo, Él no recibiría nuestras ofrendas. Nuestra alabanza, la misma historia. ¿Puede nuestras alabanzas y adoración agradar a Dios? Claro que sí, por Cristo.
Si no fuera por Él, no. Pero viniendo Cristo Jesús, dando el sacrificio que dio, tan perfecto, tan pleno, y uniéndonos a Él, nuestra alabanza, nuestra adoración, fíjese, a Dios le es agradable. Gracias a eso. No tengo tiempo. Qué cansado. ¿Qué dirá? ¿Se dan cuenta las puertas que nos ha abierto nuestro Señor Jesucristo? Aprovéchelas, esfuércese, esmérese, aproveche el tiempo. Ya el tiempo es corto. No sabemos si ya viene la Tercera Guerra Mundial, no sabemos si ya viene el Anticristo, no sabemos del arrebatamiento y de todas esas cosas. ¿Sabe qué? Ni siquiera le ponga atención. Póngale atención a su relación personal con Cristo, a agradarle, a hacerle de agrado, a bendecirle y, por supuesto, a predicar la verdad. Cualquiera que no ve estas verdades del Evangelio, yo dudo mucho de su conversión y dudo mucho, perdón, dudo mucho de su amor a Dios. Estábamos perdidos y solamente Él nos rescató. Eso lo han olvidado muchos, a tal grado de que ya no quieren que se predique pecado, a tal grado. Pero así es el mundo ahora. A ustedes les toca seguir predicando el evangelio pleno, perfecto, bueno, correcto, como ustedes lo vivieron, o si no lo han vivido, que lo vivan de verdad. Y eso le agrada muchísimo al Señor. Que el Señor les bendiga.